Buenos días, nosotros somos el equipo 3 y hablaremos sobre el tercer subtema de la unidad 1 llamado definición de costos indirectos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Pues esta vez les hablaré un poco acerca de los costos indirectos, lo cual trata sobre cómo operar la obra, y en esto nos dice que son la suma de gastos tanto como técnicos y administrativos. Por otra parte, los costos indirectos corresponden a los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, los cuales no están contemplados en los costos directos. Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo de la obra. Pues esto nos quiere decir pues de que los gastos indirectos sí están presentes en los costos directos, pero son representados como un mínimo porcentaje. Los costos indirectos engloban los gastos de administración, dirección técnica, organización y otras más. Consideremos pues de que también entra el transporte de maquinaria y otras cosas más. A todo esto le sumamos los costos de operación, los cuales podrían ser los gastos de artículos de consumo, sean estos ya sea lubricantes, combustibles, neumáticos y otras cosas que entrarían en parte de la maquinaria pesada, y en parte de los cargos técnicos administrativos, los cuales pueden ser los contadores, sueldos ejecutivos, etcétera. De mi parte ha sido todo en base a la definición de los costos directos. Gracias. Estaré explicando un poco más de costos indirectos. El costo indirecto son los gastos generales necesarios para la ejecución de la obra, no incluido el costo directo que realice el contratista, tanto en su vez como en oficinas o en la obra. Pues los gastos de oficina sería papelería, computación, correo, fax, gasto de licitación, entre otros. Y en la de la obra pues sería gasto de administración, organización, dirección técnica, vigilancia o supervisión, o construcciones de instalaciones necesarias, crear conceptos de trabajo como la de acarreo de maquinaria u otro tipo de construcción, o tener gastos imprevistos. En su caso pues puede ser la de que rige la ley. Las prestaciones pues ya sería prestaciones laborales o prestaciones sociales, la cual corresponde al personal directivo, administrativo y técnico. En sí, el costo indirecto se expresa como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo, y esto se divide en dos, pues ya sería costo indirecto de operación o costo indirecto de obra. Hola, mi nombre es Astrid del Rosario Carrillo Cruz y voy a hablar sobre el tema de costos indirectos de operaciones. Esta es la que es encargada de la supervisión de técnica y administrativa. En esta se divide en rubros, que son los siguientes, que serían honorarios, sueldos y prestaciones, depreciación, mantenimiento y renta, gastos de oficina, capacitación y promoción, materiales de consumo. En estas vienen entrando conceptos distintos en cada una de esos rubros, que serían en las de honorarios y sueldos, entrarían los conceptos que son personal directivo, personal
técnico, personal administrativo, la cuota patronal del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, prestaciones que obliga la ley federal, pasajes, viáticos, en depreciación y mantenimiento. Entra lo que es edificios, locales, los locales que son de mantenimiento y guarda, las bodegas, instalaciones generales, equipos, muebles y enseres. Los de gastos de oficina entran lo que es la papelería, el correo, el fax, los gastos telefónicos, otros gastos que son de comunicación, también los que vienen siendo los gastos de licitación pública. Eso sería lo que entra en costos indirectos de operaciones. La industria de la construcción en México se rige mediante la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma y su reglamento, en la que se presenta una regulación en materia de contrataciones en obras públicas. En esta se menciona en el artículo 211 que los costos indirectos corresponden a los gastos generales necesarios para la realización del trabajo, pero que estos no son incluidos en el gasto directo. Un ejemplo claro de esto está en el uso de la bitácora. La bitácora es un instrumento que se necesita para realizar el trabajo de construcción. En este caso, si en una obra te dan el presupuesto y pues obviamente te dicen cuánto ganarías tú por realizar dicha obra, pero si a ti se te escapan pequeños detalles de, por ejemplo, los gastos indirectos que no están previstos, que son pequeños gastos, pero si se juntan pues ya sumarían un gasto mayor. Entonces, si no tomas en cuenta todos esos puntos, el costo de la bitácora tendría que salir de tu bolsa y ya no saldría del presupuesto que te dan para la obra. En el artículo 212 dice que los costos indirectos se expresarán con un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Esto se podría calcular sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables entre el costo directo total de los trabajos de que se trate. También cabe mencionar que los gastos directos se representan con un porcentaje del 75% y en cambio siempre terminamos dejando de lado el 25% restante, que esto da lugar a los gastos indirectos, que de igual forma son, los tomamos en cuenta, son varios puntos. Un ejemplo, un punto de eso podría ser la renta de algún local o algún edificio. Pero esto ya le corresponde a mi compañero, que eso les explicará más adelante. La determinación de costos indirectos, según el artículo 213, son los gastos generales que se puedan presentar en obra y que la oficina central, según el contratista, puede llegar a tener como gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo. Este tipo de punto de la determinación de costos indirectos se divide en 9 puntos, los cuales son: el primer punto, honorarios, sueldos y prestaciones, el cual consiste en el pago de personal directivo, administrativo, técnico, prestaciones obligadas a la ley, pasajes y viáticos. En el segundo punto, que es despreciación, mantenimiento y rentas, pues entra lo que son rentas de bodegas, edificios, locales, equipos, muebles, enseres, etc. El punto número 3, que sería servicio de los siguientes conceptos: consultores, asesores necesarios para la determinación de la obra, campamentos. El punto número 4 sería los fletes y acarreos. Sería los campamentos y equipo de construcción, en el cual será necesario para llevar a cabo la obra en sí.
plantas y elementos para instalación y mobiliario. En el punto 5, que son gastos de oficina, pues ya entraría lo que es papelería, correo, equipo de computación como apoyo técnico, copias y equipo de construcción, en el cual será necesario para llevar a cabo la obra en sí. Plantas y elementos para instalación y mobiliario. En el punto 5, que son gastos de oficina, pues ya entraría lo que es papelería, correo, equipo de computación como apoyo técnico, copias y duplicados, luz, gas y etcétera de gastos necesarios para la determinación. El punto 6, que son capacitaciones y adiestramientos de todo el personal que se encargará de la evaluación de la obra. Seguridad e higiene, un punto muy importante para no tener problemas con diferentes dependencias. Seguros y fianzas, puntos necesarios para cualquier trabajador. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos, que son construcción y conservación de caminos, equipo de construcción y plantas y elementos para instalación. Todos estos puntos llegan acorde para que se pueda dar un buen manejo en obra, y sería todo lo que se entraría en lo que es determinación de costos indirectos. Yo hablaré sobre sobrecosto. Un sobrecosto es un gasto extra que se tiene en el presupuesto. Digamos, es un gasto inesperado. Ya tenemos un presupuesto dado para, digamos, la maquinaria, para el equipo, para el material necesario para una construcción. Pero en eso sale un gasto innecesario. Ya tenemos los costos directos y costos indirectos. Luego sale un gasto inesperado, digamos, llevar a los trabajadores al área de construcción, y en eso, digamos, sufre uno un accidente, o si no, digamos, se le poncha la llanta. Esto, digamos, es un gasto inesperado, o sea, un sobrecosto. Ahí aumentaría, digamos, el presupuesto que se tenía para la obra. Se tiene como dije al inicio, se tiene un presupuesto para el material, el equipo y la maquinaria para la construcción. Pero en eso, ya ahí, en ese gasto, yo aumentaría el presupuesto que tenía al inicio. Eso se le conoce como un sobrecosto, o también lo podemos llamar como un gasto, digamos, un gasto, ¿cómo era? Un gasto que no es sobrevalorado, digamos, que no lo tiene uno en cuenta, no le toma uno mucha importancia a este gasto. Bueno, yo voy a hablar sobre el financiamiento. El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, y debe corresponder a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por cada dependencia o entidad. El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos y únicamente se ajustará en los siguientes casos: cuando varía la tasa de interés, cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de los trabajos. Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente: que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado de la propuesta del contratista, que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos
e egresos afectados por la tasa de interés propuesta por el contratista y dividida el costo directo más los costos indirectos, que se integre por los siguientes pasos: los anticipos que se otorgan al contratista durante el ejercicio del contrato, que el importe de las estimaciones a presentar considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado de la propuesta del contratista, que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos e egresos afectados por la tasa de interés propuesta por el contratista y dividida el costo directo más los costos indirectos, que se integre por los siguientes pasos: los anticipos que se otorgan al contratista durante el ejercicio del contrato, que el importe de las estimaciones a presentar considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos. En lo que respecta al concepto de utilidad, no es más que el beneficio económico que le queda a la empresa o negocio después de haber invertido una cantidad de dinero de ingreso en un periodo productivo, menos los costos y los gastos que se dieron en la producción para lograr dicha obra. Para esto las empresas deben de contar con cierta información y sobre todo métodos para el cálculo, y así, ya basándose en criterios técnicos, fijar un porcentaje de dicha utilidad. Las ventajas que tiene es que, además de seguir produciendo, posibilita a la empresa un crecimiento de ahorro interno y sobre todo un incremento de capital. Algunos de los parámetros que las empresas o constructoras pueden atender para estimar la utilidad son factor de riesgo e incertidumbre no predecibles. Esto quiere decir de que en dicha obra o producción pueden haber desabastecimiento de materiales, combustibles, víveres o simplemente circunstancias climáticas. El otro parámetro es competencia. Esto es un punto que hay que tener en cuenta, muy importante, porque dependiendo del contratista van a salir dos factores. El primer factor dice que la utilidad va a ser baja cuando los riesgos son bajos, la competencia es alta. El otro factor dice que la utilidad va a ser alta cuando los riesgos son altos y la competencia baja. El otro parámetro dice conocimiento del tipo de obra a ejecutar. Esto es muy fácil de entenderlo. Dice que hay que tener cierta experiencia para ejecutar dicho trabajo. El otro parámetro dice utilidad para los servicios de la empresa. Esto quiere decir de que se necesita tener experiencia para poder ejecutar dicha obra que se plantee. En conclusión, la utilidad debe calcularse para cada obra específica, recurriendo a la experiencia de la empresa y su método que mayor le favorezca. Buenas, mi nombre es Ángel Eduardo Hernández Salinas y a mí me tocó el tema de cargos directos o cargos adicionales. Bueno, los cargos directos o adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan directos, indirectos y por financiamiento, ni de cargos por utilidad de un impuesto o derecho que se cause por motivo de la ejecución de los trabajos que no se forman parte de los costos. Bueno, lo que acabamos de escuchar es un pequeño párrafo del reglamento de las leyes de las obras públicas. Hay que recalcar que todos estos cargos adicionales solo aplican lícitamente en obras gubernamentales. Hay que mencionar que estas no pueden aplicarse por ningún motivo en licitaciones privadas, solamente para
de gobierno. Así que esta solamente va a ser utilizada para cuando tengas construcciones o obras públicas. Ya en las obras privadas no vamos a utilizar ningún cargo adicional en nuestro análisis de precios unitarios. Pues tenemos algunos ejemplos de cargos adicionales muy conocidos, como es el de 5 de millar, que este se aplica por instrucciones de la Secretaría de la Función Pública. O también podemos encontrar el impuesto sobre la nómina, que este puede tener un valor del 1.5 hasta el 3.5%, y este solamente se aplica para la mano de obra gravable, sobre el salario base de la cotización. ¿Qué tal? Mi nombre es Adán y les seguiré explicando un poco de lo que son los cargos directos o costos directos. Nos dice que son todos los gastos que estén directamente relacionados con la obra de construcción. Estos incluyen costos de la construcción, adquisición de la tierra, los servicios, que serían servicios de agua, eléctrico, alcantarillado, la nivelación del sitio, la pavimentación de las calles en un dado caso de proyecto de obras públicas, pues también eso incluiría. Ya sabiendo esto, pues nos dice nuestra dispositiva nos dice que únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquellos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión. Aquí nos habla de los gastos que pueden hacer los peritos, que, bueno, la verdad no recuerdo su nombre, pero pues los llamaré como peritos, al personal que llega y verifica que la obra esté congruente a nuestros papeles, ¿no? Que cumplan con las características, ya sean del concreto, las especificaciones de los planos en la construcción, todo esto. Estos gastos también pues los sumaremos, ¿no? al presupuesto final. Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos. Como les mencionaba antes, estos gastos pues no los vamos a omitir, ¿no? Vamos a sumarlos en nuestro presupuesto final. También nos dice que esto puede incrementar o decaer el valor en un futuro, eso sin importar los gastos que nosotros hayamos hecho, ¿no?